Vamos a hablar, voy a cerrar la puerta. Sí, mejor, porque no se oye. ¿Se escucha atrás? ¿Sí? ¿Se escucha atrás? Necesitamos un micrófono. Necesitamos micrófono, ya. Santiago, hay que decirle. Ya, dile a ver. Santiago, por favor. ¿Sabes leer el micrófono? Bueno, vamos a ir contando esto mientras nos traen un micrófono. Voy a hablar fuerte, voy a caminar. Vamos a hablar del potasio, ¿no? El potasio es un ion intracelular, a diferencia del sodio, que es un ion extracelular. Hablamos la semana pasada, ¿no? Entonces, me parece muy interesante. Hay varias láminas al respecto, pero esta quizás es la más clara, que vemos que el potasio intracelular tiene la mayor cantidad de miliequivalentes de potasio, perdón, el intracelular, y el extracelular una cantidad mínima de potasio, ¿no? Más o menos 60 versus 3.000 miliequivalentes, ¿no? Y lo que es interesante de este gráfico es esto: la ingesta de potasio diaria es más o menos 100 miliequivalentes por día, que esos se van a perder de manera proporcional a 90% o 90 miliequivalentes por el riñón y 10 por la vía digestiva, ¿no? Por las heces. Entonces, esta gráfica nos permite entender la distribución de potasio y cómo el potasio está más a nivel intracelular, y a la vez el equilibrio que debe tener el potasio, ¿no es cierto? Debe tener un equilibrio entre que lo que ingiero debe ser igual a lo que sale, ¿no es cierto? Entonces, si uno mira este gráfico, lo primero que se preguntaría es... ¿qué pasa si la célula se lisa? Esta es una célula y hay una lisis de la membrana celular. ¿Qué pasa? Lo que ocurriría sería un cuadro de salida de potasio hacia el intravascular, es decir, hacia el extracelular, y habría una hipercalemia, ¿no? Entonces, simplemente entender que cualquier destrucción celular va a traer como efecto hipercalemia. Esto es más o menos parecido, los números son más o menos parecidos, pero quiero rescatar esta información, ¿no? El potasio total es 50 miliequivalentes por kilo. Si una persona tiene 70 kilos, multiplicamos, son 3.500 miliequivalentes, que es aproximadamente lo que está graficado en esto, ¿no? Y nosotros vamos a ver que el 98%, o sea, ya vamos aterrizando porcentajes, está en el intracelular. Pero hay un mensaje interesante: la mayoría del potasio está en el músculo, ¿no? El músculo es un gran depósito de potasio, ¿no? Este es el mensaje de esto. Y un porcentaje pequeño, como lo veíamos en el dibujo anterior, es el potasio intracelular, ¿no? Entonces, extracelular. Entonces, igual, vamos a ver si ya viene. Hola, buenas. ¿Qué fue? El micrófono de allá no sirve. El de allá no está. Ah, gracias. ¿Se escucha? Ahora sí. Gracias. Bueno, entonces, resumiendo un poco, la mayoría del potasio, el 98%, está dentro de la célula. ¿Dentro de la célula de qué células? La mayoría está, 75%, en los músculos. Y el 2% es extracelular. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Entonces una pregunta aplicativa. Si yo tengo un potasio en el suero de 2 puntos, el potasio en el suero lo normal es entre 3.5 a 5.5 miliequivalentes por litro. Si yo tengo un potasio en el suero de 2.8 miliequivalentes por litro, ¿me está dando una buenísima idea de que el grado de hipocalemia o no? ¿Sí o no?
Hay dos posibilidades, sí o no, verdadero o falso. ¿Sí? ¿Quiénes dicen sí? Nadie. ¿Y quienes dicen no? Tampoco nadie. O sea, están jalados. No. ¿Por qué? Porque hemos dicho que si el potasio es intracelular y yo quisiera saber realmente cómo está el potasio, yo tendría que medir el potasio intracelular, que no se puede medir. El potasio extracelular, acuérdense, según la gráfica esta, es solamente el 2%, es muy poquito del potasio total. Me da una idea general que hay una hipocalemia, pero no me está hablando exactamente midiendo el grado de hipocalemia que hay, ¿no? Es una idea general, mientras más bajo debe haber más hipocalemia, pero como el potasio es intracelular, no es diríamos, una medición que me explique mucho, ¿no? Solamente esto, miren, una de las cosas importantes. Este es el glomérulo. El tubo contorneado proximal reabsorbe el 67% de potasio. Acá en la rama gruesa de Henle se reabsorbe 20%. Y aquí, en el tubo colector, la primera diapositiva, creo que de sodio, en las clases que le di la semana pasada, veíamos que había, dependiente de aldosterona, la excreción, o sea, no es que esté reabsorbiendo, sino se está excretando hacia afuera, más o menos entre el 10 y 50% de potasio, de acuerdo a si me sobra o si me falta, ¿no es cierto? ¿Con quién se excretaba? O sea, se reabsorbía un ion de sodio y se excretaba un ion de potasio con un hidrogenión, los dos salían, ¿no? Y acá también puede haber acción de la aldosterona, pero la acción es sobre todo arriba, en el tubo contorneado distal. Acá, este gráfico es solamente, y por eso le estoy marcando de rojo, cómo se distribuye el potasio que está en el intracelular, ¿no es cierto? Entonces, en el intracelular dijimos que principalmente estaba en el músculo, en la gráfica anterior, pero también una parte pequeña está en el hígado, está en el hueso y está en los glóbulos rojos. ¿Eso por qué es importante? Porque si hay hemólisis de los glóbulos rojos, sale potasio hacia afuera, hay una hipercalemia, pero realmente no hay una hipercalemia, lo que hay es una lisis. No es que se esté dejando de excretar o que se esté produciendo potasio, ¿no es cierto? Entonces esta gráfica me sirve para explicar más o menos cómo el potasio está guardado como ion intracelular. Llama la atención, obviamente, que está en mucha mayor concentración en los músculos. Eso tiene una aplicación práctica. ¿Cuál es la aplicación práctica? Que muchos de los síntomas de la hipocalemia y de la hipercalemia van a ser en los músculos. Llámese los músculos voluntarios, estriados, los músculos lisos del intestino, el músculo cardíaco. Justamente porque el potasio tiene una función importante en estos músculos y su elevada concentración de potasio sirve para esta función de los músculos, ¿no? Y también habíamos hablado que el potasio habíamos conversado que había que ser excretado, ¿no? En las heces, la orina y el sudor. Generalmente esto es lo que más importa, heces, orina, pero cuando hay un aumento en la sudoración, también se convierte, y por eso lo he puesto, en importante la pérdida que ocurre por el sudor. Me parece un gráfico interesante. Una cosa muy importante del potasio es su relación con los hidrogeniones, ¿no? Entonces, en el caso de la célula, hay algunas, vamos a ver que hay algunas situaciones que van a condicionar que el potasio entre a la célula y hay algunas situaciones que van a condicionar que el potasio salga de la célula, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar por las causas de entrada, de desplazamiento quizá por esta, para que lo entiendan. Las causas de entrada
del potasio hacia el interior de las células, ¿no? Y una de las cosas interesantes es que el potasio a nivel celular se intercambia con los hidrogeniones. Entonces, si yo tengo un exceso de hidrogeniones acá, y aquí se ve, ¿no? Los hidrogeniones van a entrar y el potasio va a salir. Y si yo tengo una falta de hidrogeniones, o sea, si yo tengo un exceso aquí, los hidrogeniones van a salir y el potasio va a entrar, ¿no es cierto? Cuando hay un déficit de hidrogeniones se llama alcalosis, ¿no es cierto? Y esa es una causa por la cual el potasio entra a la célula. Lo contrario también es válido. Si hay un exceso de hidrogeniones, como un caso de acidosis, los hidrogeniones van a entrar y el potasio va a salir, ¿no? Y otro factor es interesante, estos dos de aquí, como la insulina y los beta-2 agonistas como el salmeterol, el salbutamol, medicamentos que se usan para el broncoespasmo, van a facilitar la entrada del potasio a la célula, ¿no? Y otra cosa también muy importante es esto, como el ejercicio, la lisis, habíamos hablado que la lisis celular, por ejemplo la de los glóbulos rojos, incluso la de los músculos, hay una enfermedad que se llama rhabdomiolisis, en que por un accidente catastrófico se rompen, se destruyen los músculos, se rompen obviamente las membranas de las células musculares y sale el potasio. Entonces, la rhabdomiolisis, ¿no? La lisis celular, el ejercicio, también es un motivo de salida de potasio hacia afuera, ¿no? Entonces, yo creo que este gráfico me parece como claro para entender su relación con los hidrogeniones y que hay estados del equilibrio ácido básico que hace que el potasio se entre o salga de la célula. Para que no se olviden, ¿no? Es cuando hay muchos hidrogeniones, que en ese caso se llama acidosis, como aquí, ¿no? Los hidrogeniones van a entrar en la célula para que los buffers intracelulares los capten y el potasio va a salir y eso va a ser una causa de hipercalemia. Al contrario, cuando hay una alcalosis, ¿no es cierto? Los hidrogeniones van a salir para mantener el equilibrio ácido básico. El potasio va a entrar a la célula, ¿no? O sea, se intercambia a nivel celular los hidrogeniones con el potasio. Voy a prender esa luz porque parece que esta zona de acá tienen hipoxemia y están con sueño. Ahí está, ahí desperté a unos cuantos. Ya. Está claro, ¿no? Me pueden interrumpir, aunque hoy día voy a ser más rápida que la vez pasada porque no hay tanto tiempo. Ya. Bueno, solamente decirles que el potasio guarda relación con las proteínas del cuerpo, con las proteínas tisulares. Una persona desnutrida que tiene pocas proteínas en sus tejidos va a tener un balance de potasio negativo, le va a faltar potasio, ¿no? Es necesario para el crecimiento tisular, para procesos enzimáticos, para las reacciones de membrana, en fin, ustedes ya conocen todos los beneficios del potasio. Y esto es lo que quiero decirles. Miren, esta es la hipopotasemia, esta es la hipopotasemia leve, o sea, la hipocalemia o la hipopotasemia leve. ¿Qué puede haber? Fatiga. ¿Y por qué hay fatiga? Por los músculos. Acuérdense que hemos hablado de eso, ¿no? Los músculos están débiles, irritabilidad, debilidad muscular, parestesias y parálisis. Y solamente decirles, estamos hablando de la hipopotasemia, que puede haber también compromiso no solo de los músculos esqueléticos de debilidad y todo eso, sino también de los músculos lisos intestinales. Y entonces hay un ilio, ¿no? Ilio paralítico es una expresión típica de la hipopotasemia, ¿no? Y cuando el potasio está muy bajo, entonces hay alteraciones electrocardiográficas, arritmias, ¿no? Que ya es un tema mucho más serio, ¿no? Pero lo que yo les quiero decir es que son dos grupos musculares o dos tipos de músculos que se afectan. Los músculos voluntarios estriados y me da debilidad, y los músculos lisos, entre ellos el intestinal, y me da un ilio paralítico.
¿no? Esos son, en los casos extremos, produce alteraciones electrocardiográficas que las vamos a ver ahora, y también produce estado de hipotensión, porque los músculos lisos vasculares de los vasos sanguíneos también se relajan, diríamos, ¿no? En lugar de estar contraída la resistencia vascular periférica, los vasos periféricos, lo que ocurre es que esta cede y hay un estado de hipovolemia o de hipotensión más bien, ¿no? Entonces, ¿de dónde sale la hipocalemia? Es una buena pregunta. ¿Cómo se produce la hipocalemia? Se produce por pérdidas digestivas, sobre todo cuando hay diarrea. O sea, normalmente habíamos visto que es poquito el potasio que se pierde por la orina, eso lo hemos visto en la primera, por las heces, lo hemos visto en la primera gráfica. Pero cuando hay diarrea, cuando hay fístulas, ileostomías, puede perderse potasio, diríamos, por pérdidas digestivas. Lo típico es que el riñón esté normal y el potasio en orina, el riñón trate de ahorrar el potasio y esté disminuido el potasio en orina, ¿no? También puede producirse hipocalemia por pérdidas renales, los diuréticos, la nefropatía perdedora de potasio. ¿Y qué pasa cuando la aldosterona no funciona? O porque no hay aldosterona, porque falla la suprarrenal, o porque el riñón es resistente a la acción de la aldosterona, se llama hipoaldosteronismo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si la aldosterona va a retener sodio y excretar potasio, entonces no va a haber quien, ¿no?, retenga sodio, perdón, el hiperaldosteronismo. Si la aldosterona hace esto, no, está, diríamos, en exceso o actuando sobre el riñón, entonces, ¿qué va a hacer? Va a retener el sodio y va a eliminar el potasio. Entonces va a haber hipernatremia e hipocalemia. Siempre que tengan un trastorno mixto, siempre que tengan trastorno de sodio y trastorno de potasio, piensen en aldosterona. Si uno baja y el otro sube, si uno sube y el otro baja, el único sitio donde están juntos los dos, el sodio y el potasio, es en el tubo contorneado distal donde actúa la aldosterona. Piensen en, ¿no? Entonces, en este caso, si la aldosterona está actuando en exceso, lo que ocurre es que retiene sodio y va a haber hipertensión arterial, una causa de hipertensión arterial secundaria, y elimina mucho potasio, pero también elimina hidrogeniones, y entonces también va a haber alcalosis metabólica, ¿no? Entonces, lo típico es que sea un hiperaldosteronismo asociado a una alcalosis metabólica con una hipertensión arterial. Le repito esto y si se lo repito, debo tener alguna razón, ¿no? Entonces, un paciente en el cual hay un trastorno de sodio y de potasio a la inversa, o sea que sube uno y baja el otro, o al revés, tiene que ser una alteración de la aldosterona. Estamos en hipocalemia, supongamos que tenemos un paciente hipertenso, que tenga alcalosis metabólica, ¿no?, y que tenga una hipernatremia, esa hipernatremia sea la causa de la hipertensión e hipocalemia, ¿no? Entonces, lo tengo todo en plato servido para pensar en un hiperaldosteronismo, ¿no es cierto? Primario o secundario, pero hiperaldosteronismo. ¿Cuáles son las manifestaciones? Ya lo hemos comentado, ¿no es cierto? De alguna manera lo hemos comentado, esto solamente para eso. Es debilidad, hiporreflexia, parálisis, hilo paralítico, la hipotensión, ¿no? Les había dicho que la hipotensión es por una debilidad en los músculos lisos de los vasos sanguíneos, ¿no es cierto? Y en los niños que tienen generalmente cuadros crónicos, ocurre pérdida de peso, poliuria, retardo en el crecimiento, ¿no?, parálisis. Hay un cuadro bien interesante que es muy raro, yo solo lo he visto una vez en mi vida, y mi vida es larga, entonces debe ser bastante raro, que se llama parálisis hipocalémica familiar, ¿no? Entonces, que viene en crisis de hipocalemia y obviamente le cae el potasio y la persona no tiene fuerza, los músculos estriados, ¿no? Bueno, esto es solamente para nuevamente decirles, ¿no? Astenia, mialgias, hipotonía muscular, ¿no? Si hay una destrucción de músculo, hay una elevación de la creatinina fosfoquinasa, mioglobinuria, rhabdomiolisis,
No se olviden del hilo paralítico intestinal, la alcalosis metabólica que se asocia a esto, ¿no? Habíamos hablado, empecé diciendo qué relación tiene el potasio con los hidrogeniones. Y esto, para que veamos, aparece la onda U, ¿no? Esta es la onda U, se aplana la onda T, ¿no es cierto? Vamos a hablar un aplanamiento de la onda T, se supone que aquí está más aplanada, ¿no es cierto? Y el segmento ST deprimido es ese segmento ST deprimido, ¿no? Entonces aparece la onda U, ¿no? La onda U, esto debería venir así, pero aparece una onda además. Se aplana la onda T, que es esta de aquí, que aquí se ve más aplanada, y el segmento ST se invierte, ¿no? Entonces, esas son las alteraciones electrocardiográficas de la hipocalemia. ¿Para qué sirve? Para ponerme pilas, porque en cualquier momento hace una arritmia importante y el paciente puede fallecer, ¿no? El potasio siempre hay que asustarse un poquito, ¿no? Un paciente de 75 años hace un cuadro de diarrea aguda severa. Llega a emergencia con signos de deshidratación, sed, mucosas orales secas, signos de pliegue, presión arterial 80/60, y tiene los exámenes siguientes, ¿no? O sea, esta deshidratación, esta hipotensión, esta deshidratación que hablé en la clase pasada, se debe a esta diarrea, obviamente, una diarrea severa, ¿no es cierto? El aumento de hematocritos es que está concentrado los glóbulos rojos porque ha perdido agua, la molaridad sérica igual, perdió agua, por lo tanto los osmoles ya no son 280 osmoles por litro, sino están mucho más concentrados, el sodio 132 y el potasio cae. Entonces, la pregunta es, ¿qué diagnóstico tiene esta paciente? Hipocalemia, bueno, tiene varios, deshidratación, hipotensión, hipocalemia, ¿no es cierto? Y si después hace debilidad muscular y dificultad respiratoria, ¿qué hace? ¿Por qué la hace? ¿Por debilidad de qué? De los músculos respiratorios. Entonces la hipocalemia severa y aguda cursa con debilidad de músculos respiratorios y esos pacientes a veces llegan a ventilación mecánica, ¿no? Yo me acuerdo de haber estado en la epidemia del cólera en el año 91 y los pacientes entraban habiendo perdido varios litros y de allí iban a UCI, muchos de ellos, porque no podían respirar por la severa hipocalemia, ¿no? Hipercalemia, más de 5.5. La causa más importante es la insuficiencia renal aguda y crónica. Aguda o crónica, cualquiera de las dos. Es decir, cuando el potasio en el riñón no puede excretar el potasio, ¿no? Y esto generalmente se asocia a una acidosis metabólica. También la hipercalemia, habíamos dicho que se intercambiaba a nivel de la célula con los hidrogeniones, y cuando hay acidosis, entran los hidrogeniones a los buffers intracelulares y sale el potasio, ¿no? Y también puede ser iatrogénica, es decir, producida por el médico. ¿Por qué? Cuando le damos diuréticos ahorradores de potasio, cuando le damos soluciones muy ricas en potasio, cuando le damos, por ejemplo, la heparina puede inhibir la aldosterona, el hipoaldosteronismo, ¿no? Lo contrario, si no tengo aldosterona, ¿qué va a pasar? No va a haber quien elimine el potasio y los hidrogeniones y quien retenga sodio. Por lo tanto, se retiene potasio y hay acidosis metabólica, ¿no? ¿Ok? ¿Se entiende, no es cierto? Entonces, si alguien les pregunta, bueno, ¿y cuáles son las principales causas? Insuficiencia renal, iatrogénica y hipoaldosteronismo, ¿no? Y acá he puesto un comentario. Pseudohipercalemia, hemólisis, ¿no? Habíamos dicho que cuando se lisan los glóbulos rojos salen, ¿no? Yo les conté una experiencia, hace unos 15, 17 años yo me caí y me rompí un montón de huesos, no, solo 2, pero y me fui a mi hospital. Entonces estaba ahí en una camilla gritando porque
gritaba tanto que en la noche terminé ronca, ¿no? De dolor, porque romperse los huesos no... Entonces me tomaron una muestra, no sabían que era médico. Bueno, tenía una facha que no parecía médico, porque estaba en buzo, me había caído, en fin. Entonces vino una señorita, me tomó el examen de laboratorio, un montón de exámenes, y como a las 2 horas vino y me dijo, ¿se siente usted bien? Y entonces le pregunté por qué, ¿no? O sea, yo le interrogaba a ella, y me dice, lo que pasa es que le ha salido hipercalemia. Yo dije, uy, ya, rhabdomiolisis, dije, se rompieron los músculos, salió el potasio, y como siempre dicto esta clase, entonces ya hice el diagnóstico, ya, de aquí tengo trauma muscular, el potasio, se tapa el riñón, voy a UCI séptica y me muero. O sea, estaba todo. No, pero entonces, eso fue lo primero que pensé. Después dije, no, debe ser una pseudohipercalemia. Le voy a tomar otra muestra. Le dije, ya, tómame, pero avísame, por favor. No le dije que era médico, ni todo lo que pensaba, ¿no? Entonces, a las 2 horas, mire, ya le salió normal su potasio, ¿no? Ay, ya, gracias. Entonces, era una pseudohipercalemia, o sea, se había lisado la muestra, seguramente no la movieron bien, no sé, o la movieron mucho, no lo sé, yo no conozco mucho las técnicas de cómo procesan los exámenes, pero lisaron los glóbulos rojos, salió el potasio y venía a ver si yo vivía, ¿no? Pero esa es una pseudohipercalemia, ¿no? Ahí está, pseudohipercalemia, suero hemolizado, también la trombocitosis, la leucocitosis, dime. Le vuelves a tomar una muestra. Le vuelvo a tomar y si varía. Si es normal, es la muestra. Sobre todo si no encuentras una interpretación de esa. Si tienes un paciente renal que ya no elimina el potasio por la orina, entonces la causa es la insuficiencia renal. Pero si tú no encuentras ninguna explicación y le tomas otra muestra y sale normal, es una pseudohipercalemia, ¿no? Bueno, acá la disminución de la excreción urinaria de potasio, insuficiencia renal, el hipoaldosteronismo y medicamentos, ¿no? Luego tienen alteración, esto es interesante, porque empecé por esa gráfica, ¿no? El aumento en la liberación de potasio desde las células, o sea, la salida de potasio de la célula, y ahí está la acidosis metabólica, el déficit de insulina, el ejercicio intenso, ¿no? Y abajo dice el aumento de potasio que yo aporto, ¿no? Bueno, los jugos, no creo que una persona con función renal normal, el riñón elimina más potasio si yo me tomo, no sé, 5 jugos de naranja juntos, ¿no? El riñón lo va a eliminar. Pero el problema son las soluciones parenterales, ¿no? Si le damos mucho potasio a un paciente que tiene cierta falla renal, ¿no? Entonces, bueno, los síntomas. Los síntomas son parecidos a la hipocalemia, pero esto es una emergencia, porque la hipocalemia produce más debilidad muscular del músculo estriado, ¿no? Que puede llegar, como hemos visto en el ejemplo anterior, al problema respiratorio, ¿no? Y también la debilidad del hilio paralítico, el shock. Pero la hipercalemia produce también un poco de debilidad ahí, pero más arritmias cardíacas. Entonces, entre las dos, la hipocalemia puedo esperar a que yo piense qué pasa y me dé cuenta. Esto, si no me doy cuenta rápido, ya no hay paciente hasta cuando yo me entere, ¿no? Entonces, hay alteraciones electrocardiográficas que los vamos a ver ahora, ¿no? Ahora en ¿no? Debilidad muscular, parálisis flácida, parálisis respiratoria, ¿no? Hay un tipo de acidosis tubular renal que también cursa con hipercalemia. Bueno, y en general existe una estimulación de la insulina para tratar de meter el potasio dentro de la célula, ¿no? Por eso es una respuesta nada más. Y ahí está, la onda T picuda, ¿no? Que de ahí vemos ahí, la onda T picuda, la onda P plana, la P es la primera, ¿no es cierto? Esta de aquí se va aplanando. Y el QRS se pone ancho, ¿no? Debería ser un QRS más delgadito y se pone ancho y cada vez más ancho. A veces se pone como una onda así, como si estuviera, ¿no? Se deforma totalmente, ¿no? Entonces son
3 hallazgos electrocardiográficos que son importantes, ¿no? También hay una prolongación del intervalo PR, la onda P aplanada, el QRS ancho, y si no corregimos el potasio, hay un alto riesgo de paro cardíaco. Y si no me doy cuenta, si no lo pienso, ya no hay paciente, después digo, ¿de qué murió, no? Murió de no darme cuenta yo, ¿no? Por eso les pongo esto, ¿no? Irritabilidad cardíaca y de los músculos esqueléticos, ¿no? Ahí en la hipercalemia es una severa emergencia, ¿no? Un ejercicio de aplicación, así van a ser las preguntas de examen, ¿no? O sea, si tenemos que hacer casos clínicos y entonces vamos a poner algunos parecidos a los que he puesto, ¿no? Un paciente de 45 años, diabético, hipertenso, con enfermedad crónica avanzada, pongo acá. Si hay enfermedad crónica avanzada, el riñón no es capaz de eliminar el potasio. Por lo tanto, la causa de la hipercalemia sería la falla renal, ¿no es cierto? Hace una arritmia cardíaca ventricular y en los siguientes minutos hace paros. El diagnóstico se cae por su peso. Es seguramente este paciente ha hecho trastornos electrocardiográficos típicos de la hipercalemia y en un momento ha hecho una arritmia ventricular y hizo un paro cardíaco, ¿no? ¿Preguntas? Ya, entonces creo que vamos a la segunda clase.